Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. ¿Ya está? ¿Seguro? No vaya a terminar. Ya. Oh, gracias. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a iniciar con la predicación del día de hoy. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos das tu palabra, la cual es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y te ruego, Señor, que nos guíes a través de tu palabra, que tu palabra pueda hacer efecto en nuestra vida de tal manera que te honremos y te glorifiquemos a través de nuestra vida. Señor, guíanos, enséñanos, instrúyenos, háblanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues dice el versículo 1 y empieza con un ay, aunque recuerde que esta sección del capítulo 10, del 1 al 4, pertenecen en los originales, podríamos decir, al capítulo 9. Pero dice, y empieza con un ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Y esto está hablando de los gobernantes, que de alguna manera van a poner y van a promover leyes para su beneficio, aunque a otros cause maleficio. Entonces es muy importante que entendamos que los gobernantes están puestos por Dios, pero cuando los gobernantes no hacen la voluntad de Dios, Dios los quita. ¿Sabe? Esto es así. Dios va a utilizar, y usted lo va a ver a través de la historia de la palabra de Dios, cómo Dios pone y quita reyes. Y cuando los quita es porque de alguna manera no estaban haciendo la voluntad de Dios o porque habían terminado de alguna manera el propósito por el cual habían sido puestos. Así que Dios nos debe dar sabiduría para poder someternos a nuestras autoridades, y también debemos de orar para que tengamos autoridades correctas, y como dice el apóstol Pablo, oremos por las autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente. Así que esto es sumamente importante. Verso 2. Para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Aquí con claridad se ve que lo hacen de una manera que están transgrediendo no solo las leyes humanas, sino las leyes divinas. Y Dios, de alguna manera, va a poner cartas sobre el asunto y va a disciplinar no solamente a los reyes de la tierra, sino a la nación. ¿Por qué? Porque los reyes, los presidentes, los gobernantes representan al pueblo. De hecho, son parte del pueblo. Y por ello, de alguna manera, si fuera cualquiera del pueblo, haría lo mismo. Y Dios está buscando gente honesta para que pueda servirle, pero vemos con el paso del tiempo cómo la corrupción está permeada en la vida de los hombres y todos de alguna manera quieren beneficio a pesar de que se sabe de que hay un Dios y que ese Dios va a juzgar. Así que debemos temer a Dios, debemos de alguna manera buscar honrar y glorificar su bendito y santo nombre. Verso 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Y aquí está diciendo, sí, ahora ¿a quién te vas a acoger? ¿Me has olvidado a mí? ¿Te has, deshecho de mí? ¿A quién te vas a acoger? ¿A quién vas a ir? Y esto es sumamente importante porque Dios no deja a los hombres, sino los hombres dejan a Dios, y Dios de alguna forma trabaja para que el hombre vuelva a Dios. ¿Y sabe cómo lo hace? A través de la calamidad. Sí, ¿por qué? Porque así solamente entendemos los seres humanos. En los niños, de alguna manera, ¿cuántas veces se le dice no hagas esto, no digas esto, no te comas esto, etcétera, etcétera? Y persisten, se les disciplina, y cuando se les disciplina ya no lo vuelven a hacer. Así que
Nosotros, los seres humanos, de alguna manera, tenemos una naturaleza caída y que no buscamos la gloria de Dios, sino la nuestra. Por eso dice, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Porque te has envanecido, porque le has arrebatado la gloria a Dios. Y la gloria le pertenece a Dios, solo a Dios, porque suya es la gloria para siempre. Verso 4, sin mí se inclinarán entre los presos, es decir, van a ser llevados cautivos, y entre los muertos caerán, porque muchos de los que oyen el mensaje morirían. Ni con todo eso ha cesado su furor, el castigo, la ira de Dios, sino que todavía su mano está extendida. Acuérdense, Dios dice a ellos, y hasta que se cumpla el propósito y la voluntad de Dios para disciplinar a su pueblo, entonces va a retraer su castigo para el pueblo de Israel. Yo creo que hasta la fecha Dios está airado con Israel, porque Israel se ha alejado de Dios. Si bien sigue siendo el pueblo escogido por Él, pero Israel no le está glorificando como a Dios, ni le ha dado gracias, sino que se han envanecido en sus propios razonamientos. Y usted puede verlo en nuestros días, la conducta de Israel, que si bien quieren un templo, si bien quieren un Dios o a Dios, pero han rechazado al Hijo de Dios. Y dice la Escritura que de tal manera ha dado Dios a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios ha amado al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y sabe qué ha hecho Israel? Rechazaron al unigénito Hijo de Dios. Así que los que, más a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y esto es la iglesia. Así que si a alguien tenemos que amar en estos tiempos, es a la iglesia. Dios va a tratar con Israel. Nosotros tratamos con la iglesia. Amemos la iglesia. Congreguémonos. Hagamos la obra de evangelismo. Que Cristo sea reconocido y conocido a todo el mundo, inclusive en Israel. Porque si alguien necesita a Dios, son los israelitas. No están cerca de Dios ni así. Están lejos de Dios. Porque hasta que conozcan al verdadero Dios, a Jesucristo, su Hijo, entonces, recuerde, Jesús es el camino a Dios. Y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Ni aún los israelitas pueden llegar a Dios si no es por medio de Él. Verso 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, es decir, instrumento de castigo, en su mano he puesto mi ira. Así que va a utilizar al imperio de Asiria para disciplinar a su pueblo. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Y esto es Israel. Esto es la tierra de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo se había olvidado de Dios e iban tras los dioses ajenos, y Dios lo advirtió a través del profeta Moisés y dijo: escojan qué camino quieren en su vida, el camino de la bendición o el camino de la maldición, el camino de la obediencia o el camino de la desobediencia, el camino de la libertad o el camino de la esclavitud. Dijo Dios: escojan. Y ellos escogieron. ¿Y qué escogieron? La desobediencia, la maldición. Así que Dios, por esa razón, va a tomar cartas en el asunto y hasta lo va a hacer fácil para los asirios. Verso 7. Aunque él, Asiria, no lo pensará así, como un instrumento de Dios, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, es decir,
Dios le va a dar la victoria a pesar de su ignorancia de que es Dios el que le da la victoria. ¿Sabe? Muchas veces nosotros creemos que somos muy inteligentes, que somos muy sabios, que somos muy hábiles, que nosotros lo podemos todo, pero en realidad tenemos que glorificar a Dios con nuestros cuerpos porque Él es el que nos ha dado la habilidad, Él es el que nos ha ayudado, el que nos ha dado la sabiduría, la inteligencia, ha sido Dios. Así que a Dios sea la gloria. No a nosotros, oh Dios, la gloria, sino a tu nombre. Y eso es algo que nosotros debemos practicar en nuestros días. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo que hagas de hecho de palabra, hazlo para la gloria de Dios, no para tu gloria. No para que digan de ti, sino para que digan de aquel que te dio esa sabiduría, de aquel que te dio esa inteligencia, de aquel que te dio esa habilidad. Gloria a Dios. Verso 8, porque él dice, o sea, Asiria, mis príncipes no son todos reyes. No es Calno como Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? ¿Sabe? Esto da un indicativo. Israel tenía ídolos. No habla del Dios verdadero. No habla de que Israel iba a ser protegido por su Dios. No, sus ídolos les iban a fallar y así fue. Dios nunca falla. Los ídolos de los hombres siempre fallan porque son hechos por los hombres, porque manos tienen y no palpan, pies tienen mas no andan, boca tienen mas no hablan, ojos tienen mas no ven, nariz tienen pero olfato no. Son ídolos de piedra, de bronce, de oro si quiere, pero al final de cuentas ídolos hechos por los hombres. Y pensaba así que así iba a ser, pero si se da cuenta la ignorancia del pueblo asirio, que nunca pensaron que era Dios y que es Dios el que da la victoria. Verso 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. El primer pecado fue la soberbia. Y el primer pecado no me refiero al pecado de Adán y de Eva, me refiero a Satanás, que él dijo, subiré y tomaré la gloria de Dios, seré como Dios. ¿Sabe? Por soberbia pecamos, porque queremos satisfacer nuestro yo. Es a nuestro yo por el cual pecamos. Queremos tener esto, queremos aquello, y hacemos lo que hacemos. No para glorificar a Cristo, sino para glorificar el yo, que en muchos corazones está sentado. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, Él quiere sentarse en el corazón nuestro. Y que todo lo que hagamos sea para su gloria. Y ahí está la diferencia entre un hombre y una mujer salvos, y entre uno que dice conocer a Dios, pero sus obras, sus acciones le niegan, porque no es un verdadero salvo, porque en su trono está sentado Él y no Cristo. Verso 13. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y cómo se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, y graznase. Así que vemos cómo prácticamente el yo ahí surge de esta nación que nunca dio gloria a Dios.
Y aún así trató a sus enemigos como gallinas, ¿verdad? Que abandonaron sus nidos, dejaron sus huevos y ni siquiera graznaron del miedo. Estaban silenciadas por el temor. Probablemente sí, pero la gloria tenía que ser para Dios. Y si una nación se quiere engrandecer, tiene que honrar a Dios. Y la nación que no honra a Dios está como está. Véanlo. Los Estados Unidos llegaron a ser grandes porque honraron y glorificaron el nombre de Dios y mandaron evangelistas por todo el mundo, pero después vino la debacle y vemos cómo cada vez menos honran, hablan, y cada vez son más los que deshonran y los que andan en sus concupiscencias. ¿Sí? Y hasta las iglesias se ha infiltrado el mal. Así que Dios honra a los que le honran, pero castiga a los que le deshonran. Recuerde, el que se exalta será humillado, el que se humilla será exaltado. El apóstol Pedro dice, humillaos ante la presencia de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Así que es mejor vivir humillado con el favor de Dios que enaltecido lejos de Dios. Dice el verso 15, se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Y aquí vemos cómo de alguna manera ellos estaban robando la gloria de Dios y se autodaban la victoria y no daban gloria a Dios en el sentido de que Dios les había dado la victoria. Por eso pone estos ejemplos, el hacha, la sierra, el báculo, la vara, como diciendo, estos instrumentos sin la mano de alguien que los guíe, que los instruya, puede ser. Usted puede encontrar un hacha en el campo y un árbol tirado y usted no pensará, ay, esta hacha, ¿cómo tiró ese árbol? ¿Verdad que no? Abandonaron esta hacha, el leñador perdió su hacha después de haber tirado este árbol. El hacha no se mueve, es un ser inanimado. Y Dios mueve a las personas y cumple su propósito y nos lleva a donde quiere Él que vayamos. Y a los malos también los guía para que se haga la voluntad del Padre y no la nuestra. Y es difícil de comprender la mente de Dios, pero recuerde que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y esto es prácticamente un aliciente para nuestra vida. Verso 16, por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria se encenderá una hoguera como ardor de fuego, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. ¿Cómo es esto, no? Dios va a obrar de tal manera que va a humillar. Y uno puede ver estos en las aficiones de los deportes, llevan la bandera que representa al equipo. Pero cuando el equipo va ganando, se mueve, ¿verdad? Pero cuando el equipo va perdiendo, hasta mejor escondemos la bandera. ¿Por qué? Porque hay derrota, hay vergüenza. No quiero que nos vinculen con ese equipo perdedor y hay tristeza. Y eso es lo que iba a pasar con estos. Y mire el verso 19, y los árboles que quedasen, esto refiriéndose al ejército de Asiria, los árboles que quedasen en su bosque serán en número
empieza a aprender a contar, va a decir 1, 2, 3. Se acabó el ejército, se acabó Asiria. Acontecerá en aquel tiempo, verso 20, que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Ahí está el propósito. Vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Te has apoyado en el trabajo, te has apoyado en personas, te has apoyado en empresas, te has apoyado en abogados, te has apoyado en lo que tú quieras apoyarte. Pero la Biblia dice, apóyate en Dios. Al final, si eres una persona apartada para ser salva, al final irás a los brazos de Dios. ¿Para qué sufres? ¿Para qué tienes todas las consecuencias de vivir lejos de Dios? Mejor experimenta estar cerca de Él y experimenta su bendición. No es lo mismo padecer sin Dios que padecer con Dios. Porque Dios llena todo en todos y da gozo y felicidad, aún en el sufrimiento. Y esto lo puede usted ver en el apóstol Pablo. ¿Qué mejor personaje para ilustrar el gozo dentro del sufrimiento? Azotado, náufrago, perseguido, con hambre, con desnudez, apedreado hasta la muerte. Y todavía dice, me gozo, me alegro, porque todo esto redundó para que muchas personas conocieran el Evangelio. Así que gloria a Dios por aquellos que sufren haciendo el bien, sobre todo glorificando a Dios. El verso 21, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. El propósito de Dios siempre es vuelve a Dios, vuelve al camino. Si te has apartado, vuelve. No es tarde para volver. No es fácil, pero es lo mejor. Sigue diciendo verso 22, porque si tu pueblo, oh Israel, fuera como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rehusará justicia. Es decir, ya se hizo lo que tenía que hacerse para que vuelvan al Señor, para que estén en el regazo del Señor. Verso 23, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas a Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Lo cual está diciendo, van a sufrir, ¿sí? Van a sufrir por su extravío, van a sufrir, pero no teman, yo les voy a restaurar. ¿Sabe? Muchas veces Dios no quita la consecuencia en la vida del hombre. Dios a veces no quita la enfermedad, Dios a veces no quita el divorcio, Dios no quita la muerte de alguien. Pero a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Sabe? Muchas veces quisiéramos que Dios nos perdonara y que quitara la consecuencia de nuestra acción. Dios nos perdona, pero la consecuencia muchas veces continúa. Y en algunas ocasiones Dios es tan fiel y tan justo que muchas veces quita la consecuencia, pero no siempre. Así que no esperemos a ver si Dios permite que no pase esto. Mejor honrémosle y glorifiquémosle. Verso 24, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas a Siria, con vara te herirá, contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Y sabe, Dios de alguna forma destruyó a los asirios, pero antes había destruido a los egipcios. Así en el Mar Rojo, ¿verdad? Los tragó. Pero dice el verso 25, mas he aquí, a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para la destrucción de ellos. Lo cual dice, el enojo de Dios no durará para siempre. Debemos confiar que Él va a quitar su mano extendida para dar bendición y fortaleza a aquel que ha sido disciplinado.
Verso 26, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Y aquí vemos cómo de alguna manera va a mencionar dos batallas importantes donde el hombre no intervino. Madián, donde 300 tiraron asteas ardiendo y los madianitas se mataron entre ellos. Y Egipto, que iba tras Israel en el mar que Dios había abierto, y una vez que pasó Israel, el mar se cerró y se tragó a todos los egipcios. Y en cuanto a los asirios, y más adelante lo vamos a ver, cómo Dios en un día mata a 185,000 asirios, Dios, sin intervención humana. E iba a debilitar al asirio para que vinieran los babilonios y los hicieran pedazos. Es así. Verso 27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esto es, tengan paciencia, como todo, ¿no? La regaron, estás, por ejemplo, una persona cometió un delito, está en la cárcel, se arrepintió, no sale de la cárcel por el arrepentimiento, pero su vida cambia y dice, espera, vas a salir de esta, Dios mediante, vas a poder rehacer tu vida con la ayuda de Dios. ¿Qué pasa si no se arrepiente? ¿Qué pasa si quiere seguir en el rumbo? Bueno, pues ahí en la cárcel va a aprender más y va a salir a cometer un delito mayor y su estado posterior va a ser peor. Y peor, y peor, y peor, y peor. Así que mejor busquemos a Dios mientras fuere tiempo. Verso 28, vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón, en Migmas contra su ejército, pasaron el vado, se alojaron en Gaba, en Geba, Ramá tembló, Gabá de Saúl huyó, grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecita de Anatot. Mena se alborotó, los moradores de Jebín huyeron. ¿Sabe? Esto habla la incursión de los asirios, cómo iban rayendo. Cómo iban conquistando, cómo iban tomando posesión, hasta que Dios les dijo, hasta aquí. Dios permite que los pueblos se engrandezcan, Dios permite que los pueblos gobiernan hasta que Él lo permite. Él es el soberano de los reyes de la tierra y Él gobierna sobre la tierra. Él pone y Él quita reyes. Él es Dios. La gloria sea para Dios. Verso 32. Aún vendrá día cuando reposará en Nod, alzará su mano en el monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí Jehová de los ejércitos desgajará el remanente con violencia, y los árboles, los soldados de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Cortará con hierro la espada del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Así que aquí vemos cómo la poderosa mano de Dios va a hacer la obra sin ayuda del hombre. ¿Sabe? No somos necesarios. No somos personas que sin nosotros se acaba el mundo. Si tú no haces la obra de Dios, otro lo va a hacer. Si tú no obedeces, otro va a obedecer. Si tú no vas, otro va a ir. No quites de tu vida el privilegio de servir a Dios, de honrarlo, de glorificarlo, de darle la gloria cuando tengas un triunfo. Porque si tú tienes un triunfo, porque si tú tienes un bien, porque si tú tienes salud, porque si tú tienes lo que tienes, es porque Dios así lo ha permitido. La gloria sea para Dios. Honra a Dios y Él te honrará a ti. Porque Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Y bendice a los que temprano le buscan. Así que
Dios quiera que nosotros nos humillemos ante la presencia de Dios y le demos la gloria por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que pretendemos tener. Todo sea para su gloria y su honra. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Te ruego que la bendigas, que fructifique, que tu nombre sea glorificado a través de ella, que muchas personas puedan conocerte y puedan dejar los ídolos de piedra, que son inanimados, pero que tú moras en los cielos y que los cielos de los cielos no te pueden contener, que eres grande y temible, pero también eres un Dios amoroso y misericordioso. Y queremos, Señor, buscarte con todo nuestro corazón, queremos hacer tu voluntad, guíanos a hacerla. Bendice, Señor, a todas las personas que ven, que escuchan, y que tu nombre se glorifique a través de ellos. Y en el nombre de Jesucristo.